Ayer vivieron minutos de gran tensión en Washington, la capital de Estados Unidos. Escenas de pánico, corrían las personas, y es que hubo un tiroteo en el Capitolio, un lugar muy importante para los Estados Unidos, y dejó un saldo de 3 heridos, entre ellos el atacante, un hombre de 68 años de edad, que ya había estado antes en el Capitolio y había causado algún problema, pero lo de ayer fue terrible. Hasta rodearon las fuerzas de seguridad la Casa Blanca por si acaso. Finalmente fue el acto de una persona que tenía algún problema mental, según dicen las autoridades, pero lo primero que pensaron fue en un acto terrorista. Y él, como dice nuestro mexicano refrán, el que se quema con atole. Hasta el joco que le sopla. Imágenes filmadas por teléfonos celulares de turistas. ¿Cómo? Eso yo no me lo explico. Hay un tiroteo, llegan las fuerzas de seguridad, todo mundo corre asustado, y hay quien tiene la paciencia de sacar el celular y filmar. Son los tiempos actuales. ¿No vieron la caricatura del domingo que circulaba en redes de cómo sería hoy la resurrección de Cristo? Y entonces está en el sepulcro, se abre la piedra, sale Cristo y todos afuera con el celular tomándole foto. No. Bueno, pues algo parecido hubo ayer en el Capitolio. Estaban muchos turistas visitando el Congreso porque es un punto más que de trabajo turístico para quienes visitan Washington. El incidente se registró en el centro de visitantes del Capitolio estadounidense, que se encontraba repleto de turistas porque los legisladores están de vacaciones. Aunque inicialmente se reportó un policía herido, una nueva versión señaló que se trata de una turista y que el atacante, identificado como un varón, fue herido por la policía y transportado a un hospital cercano. No se tienen más datos. La Casa Blanca fue cerrada por un buen rato, poco después de que el presidente Barack Obama y su esposa se habían reunido con niños para la ceremonia tradicional de los huevos de Pascua, y que llegan niños y buscan por todos los jardines de la Casa Blanca los huevos de Pascua. Dice la policía que el tiroteo en el Congreso fue un acto criminal provocado por un sujeto que había tenido contacto previo con la policía. Este hombre fue herido y sometido a una cirugía, pero no han dado más datos. Este fue un acto de una sola persona y se preocuparon mucho, insistiendo en eso, que había sido una sola persona, un norteamericano, y que no se trataba de ninguna manera de un acto terrorista, porque Estados Unidos pues entra en pánico cuando se trata de una cosa así. Pero al parecer ni siquiera alcanzó a disparar, según estaba escuchando en la mañana. Él entra en el detector, saca la pistola y de inmediato le disparan para someterlo. O sea, ni siquiera hubo un deje su arma, por favor. Me imagino que el protocolo ha de ser distinto dentro de la Casa Blanca, pero evidentemente el pánico por todo lo que ha sucedido actualmente ha de haber estado al tope, ¿no? Sí, no. Y yo me acordé de esta película, de estas dos últimas películas recientes, la de Olimpo bajo fuego, que es cómo se meten unos terroristas y toman, bueno, ni siquiera son terroristas, son del propio gobierno, alguna cosa así, porque quieren dinero, lo típico de las películas, ¿no? Pero sí gravita ahorita en el ambiente la preocupación por el terrorismo. Es que lo sucedido en Europa, primero el atentado en París y ahora el de Bruselas, ha dejado pues una sensación de preocupación, de inseguridad en muchos lugares. Porque el siglo XXI empezó con un gran y terrible atentado terrorista, el de las Torres. O sea, ese es como si habrá que definir en el futuro el siglo XXI, vamos a hablar de que los primeros años estuvieron marcados por un terrorismo en las principales capitales del mundo, porque luego fue Madrid, luego en Londres, y
París recientemente. O sea, llevamos en prácticamente desde el 2001 a la fecha, en 15 años, de muchos atentados terroristas en lugares donde quizá nunca se imaginó uno que podían suceder. En Londres quizás sucedieron algunas cosas menores por todo el asunto de el ejército irlandés y el conflicto que tenían, pero realmente ya a estos niveles donde pues, es el mundo occidental contra el mundo, pues valga la expresión, musulmán, o una parte, porque tampoco podemos generalizar, una parte radicalizada de los musulmanes, es como la nota que marca el inicio del siglo XXI. Pues realmente es únicamente un grupo de musulmanes, ¿no? Sí, es el mundo de los drones también, donde la venganza se da con tecnología. Es decir, se localiza al jefe del grupo o al terrorista o al personaje o al vocero del mismo, se le localiza desde el espacio, después se le mata con un dron. Así ha sucedido ya con varios personajes del grupo ISIS. Pero también te muestra la eficiencia de algunas policías, sobre todo las de Europa. Oye, la eficiencia, habían pasado unas cuantas horas del atentado en el aeropuerto y ya tenían perfectamente localizados a los responsables. Es más, porque ya lo saben, ya los tienen localizados desde antes. No están esperando a que cometan algo. Y desde luego que la mayor preocupación para Europa es la entrada de los refugiados que están llegando por cientos a las costas de Europa y que no saben si entre ellos se vayan mezclando algunos de los extremistas. Porque se supone que los refugiados no son ninguno de ellos extremistas, aunque sí son musulmanes. Hay algunos que sí.